me gustó. Bien, les vengo a hablar de un Marx poco conocido o un marxismo poco conocido, o quizás sí, pero muy atacado por la mayoría de los marxistas por ahí. Es el Marx hegeliano. Marx mismo en vida, Karl Marx en vida, se definía a sí mismo, mejor dicho, decía que no era marxista. Los marxistas ya existían, los marxistas franceses, los que él había conocido, habían tomado muchas de sus obras, El Capital, el Manifiesto Comunista, y en base a eso ya habían desarrollado el marxismo. Marx los conoció y los detestaba. Decía que él no quería tener nada que ver con esa gente, con el marxismo. Entonces por eso una y otra vez repetía que él no era marxista. ¿Qué era Marx? Marx se definía a sí mismo como un hegeliano de izquierda, dicen otros. Así, había como dos corrientes hegelianas. Hegel es un filósofo que da como para muchas interpretaciones, o sea, que decir que hay un ala de izquierda y un ala de derecha de Hegel es por ahí reducirlo a dos posibilidades y es como un filósofo medio oscuro que da para muchas interpretaciones. Pero bueno, quiero mostrarles un poco la filosofía de Hegel acá en la computadora para entender el Marx que les quiero explicar. Un Marx que está bueno conocerlo y no para desmerecer a los otros marxistas, como que los otros marxistas están equivocados y esta es la verdadera forma de entender al marxismo, sino que el propio Marx es un personaje contradictorio, digamos, ¿no? Como Hegel. Hegel no sé si es contradictorio, sino su filosofía es toda una filosofía de la contradicción. Sí. La de Marx también porque toma mucho de Hegel. Pero bueno, da para muchas interpretaciones Marx. Yo les quiero mostrar la que me parece que es la menos conocida o más atacada por ahí, como que es el Marx determinista y que deja de lado la lucha de clases, etcétera, etcétera. Pero bueno, Marx da para los dos molinos. Bien, tira argumentos para los distintos marxismos, digamos. Bueno, les quiero mostrar esto. La filosofía de Hegel. Vamos, les voy a mostrar esta página, que esta página se llama hegel.net. Acá es .hegel.net, la tienen en español, pero traducida con el traductor de Google, que por lo que me han dicho no son tan buenas las traducciones del alemán al español. El original está como en alemán. Bueno, esto es una triada hegeliana, esto que ven acá, este triángulo, formado por la lógica, que en el lenguaje de Hegel sería el en sí. En el lenguaje de Marx, es la tesis, que forma en el movimiento dialéctico para Marx su antítesis, y para Hegel el para sí. O sea, el en sí, el para sí. La tesis, antítesis. Y estos dos elementos en tensión forman una síntesis para Marx, para Hegel un en sí para sí. Ese sería el lenguaje verdadero de Hegel, ¿no? Hegel hablaría del en sí, el para sí, el en sí para sí. Y esto a su vez forma su antítesis, o sea, esta síntesis a su vez se convierte, o sea, este en sí para sí se termina convirtiendo en un en sí para Hegel, en una tesis para Marx que va a formar su antítesis. Bueno, nos vamos ahí, clicamos ahí, y vemos cómo está formando, o sea, este es el movimiento dialéctico hegeliano. Y interpretando a Marx como un hegeliano más, porque él mismo compartía mucho de esta forma cómo funcionaba el mundo. Por ahí se dice que Hegel es más idealista porque es cómo funciona nuestra mente, estas tríadas hegelianas, y Marx es cómo funciona la materialidad, el mundo directamente, ¿no?
Hegel tiene una frase que es, como es, todo lo racional es real y todo lo real es racional. O sea, y ahí esto que decía al principio, que Hegel es un personaje como que da para interpretarlo de muchas formas, y, o sea, hay incluso filósofos que plantean que la dialéctica marxista ya está en Hegel. No es como una dialéctica aparte, o sea, Hegel también es un materialista en el fondo, digamos. Pero bueno, es todo un debate ahí de cómo interpretar a Hegel. Bueno, les quiero mostrar esto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá habla del el viejo Hegel, el hegeliano, el viejo Hegel, la época de duda de Hegel, o sea, tesis, antítesis, o sea, el viejo Hegel, el Hegel joven si se quiere, y su época de duda con todo lo que aprendió en la facultad de filosofía. Esta tensión genera la actualización hegeliana, dice, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, o en sí, para sí, en sí, para sí. Bueno, volvemos acá, vamos a volver acá. Les quiero mostrar otras vainas, a ver, de la filosofía. Ven, estas son las triadas, cómo van evolucionando. El movimiento dialéctico nunca se detiene. Acá a ver si puedo hacer zoom acá, sí, acá puedo hacer zoom. Entonces ahí pueden ver, ¿no? El ser, cómo se forma el ser. El ser es la tesis de la determinación, o el en sí de la determinación. Hay que ver en alemán cómo está, capaz que acá incurrimos a errores de traducción. De la determinación y el para sí o antítesis del tamaño, que van a formar la medida. Me fui para atrás, vamos, ¿qué hice? Que van a formar la medida, y esta triada forman el ser, y el ser con la esencia van a formar el concepto, que a su vez está formado por la subjetividad, la objetividad y la idea, que forma la lógica del pensamiento de la ciencia. Y todo esto a su vez es tesis de todo esto, que es la naturaleza, y todo esto, o sea, no sé si se entiende la idea del movimiento dialéctico. A ver otros ejemplos de... Bueno, este es interesante, yéndonos a filosofía más clásica. Me tomo un mate. Filosofía clásica con Parménides. Parménides, que habla de los dos caminos, el ser, el no ser, y entonces él juzga el no ser o la nada como lo falso y el ser como lo único que existe. Bueno, vayan a estudiar Parménides. Y entonces acá vamos acá a esta triada hegeliana. El ser, que es la tesis, tiene su antítesis, la nada, el no ser. Ser, no ser. ¿Se entiende? Ser, no ser. Tesis, antítesis. En sí, para sí. La síntesis de estos dos para Hegel va a ser el devenir, que es Heráclito. Heráclito, no sé si se acuerdan la filosofía de Heráclito, o sea, lo contrario de Parménides, que va a negar el cambio, que nada cambia y todo lo que es cambio es una ilusión de nuestra realidad. Para Parménides es de esa idea, ¿no? Platón se va a agarrar también de esas ideas, del mundo de las ideas, y bueno, toda esa vaina de la que ya hemos hablado. O sea, para Parménides nada cambia, y todo lo que vemos como que esto se mueva, el mate se mueva así, es una ilusión. Y en el fondo, la realidad, en el fondo hay algo que es permanente, inmutable, eterno, sin movimiento, nada. Y todo lo que es movimiento, cambio, tiene que ser falso, porque algo no puede ser acá y después ser acá. Dejó de ser acá, se convirtió en nada acá. Esa es la idea de Parménides, que vemos acá. Volvemos a la triada con el ser, el algo. El ser es algo, la nada es cuando no hay nada, ¿no? Entonces, para Hegel, la síntesis de eso es el devenir, que a su vez está formado por la unidad del ser a la nada, los momentos entre lo divino, el nacereno. Bueno, eso es un error de traducción,
la sublevación del devenir. Bueno, y acá tenemos el devenir. Vamos metiendo en el devenir a ver qué hay. Bueno, el devenir, acá está, esa triada. Bueno, ya me fui demasiado por las ramas con esta vaina. Lo que le quería hablar era de Marx, el marxismo. Cómo interpretar toda esta vaina, ¿no? En un Marx hegeliano. Bueno, acá la voy a tirar como una bomba, como para que después cada uno se ponga a pensar en esta cuestión. El capitalismo, para Marx, en este movimiento dialéctico, es la tesis, es el en sí. Y su antítesis, o el para sí, es el socialismo. Pero estrictamente hablando, el socialismo no es un modo de producción diferente al capitalismo. En el fondo, hay que entender que los movimientos dialécticos ocurren en simultáneo, no es que primero se da uno para que devenga el otro. Las relaciones dialécticas están con la existencia de uno existe el otro. Lo que tarda en formarse es la síntesis, lo que tiene que venir después como idea o como realidad material para Marx. Entonces, para Marx el capitalismo es la tesis y el socialismo es la antítesis. Es decir, el capitalismo es el en sí y el socialismo es el para sí. Ni bien se forma el capitalismo como modo de producción, ya está el socialismo, al menos como idea, como tensión. De hecho, Marx critica a los socialistas utópicos y bueno, toda esa cuestión. ¿Y qué es el socialismo? El socialismo se define como un estado de transición entre el capitalismo y Marx va a decir el comunismo. Un economista y filósofo que ya falleció, argentino, marxista, él no le gustaba hablar de comunismo, él decía el postcapitalismo. Decía el capitalismo inevitablemente en esta idea hegeliana se va a terminar. Lo que va a venir, eso va a depender en parte de nosotros. Ahí sí metía Jorge Weinstein la cuestión de la lucha de clases, como unificando las distintas concepciones del marxismo, ¿no? El marxismo hegeliano y el marxismo que hace por ahí más hincapié en la lucha de clases. Bueno, no sé si estoy siendo claro. Sigo. Capitalismo tesis, socialismo antítesis. La síntesis, como están deduciendo de estas dos cuestiones en tensión, es el comunismo o el postcapitalismo, como a mí también me gusta mejor llamarlo, mejor que comunismo. El postcapitalismo. Bien, me di cuenta que en la edición se me cortó el video y justo al final, mientras iba por las conclusiones, vamos a ponerle un libro de soporte a nuestro buen amigo Tomás Piketty, un economista marxista, un marxista, se podría definir como un economista marxista, aunque en el términos de marxismo estructural, yo me fui al carajo, no tengo que hablar de esta más ahí, eso es para otro video. Pero bueno, conclusión. Para Marx, entendiendo esta cuestión del movimiento dialéctico hegeliano, el capitalismo es la tesis, es el en sí, y el socialismo es el para sí, la antítesis en tensión que tiene con el capitalismo. Y Marx, si bien muchos dicen que no dice nada cómo sería el comunismo, es cierto, pueden leer toda la obra de Marx, buscar, no hay un ápice de cómo va a ser la sociedad capitalista, comunista digo, o postcapitalista, como dije que me gusta, que es preferible llamarlo así. Sí dice cosas sobre el socialismo. Y acá está la parte más polémica de lo que quiero contar. Porque para Marx, si Marx, este Marx hegeliano resucitara por la divina gracia y viera el mundo de hoy en día, diría que no vivimos en capitalismo, que lo que está hoy reinando es el estado de transición entre el capitalismo y el comunismo o el postcapitalismo.
¿Por qué? Porque si bien Marx no tiene elementos claros de qué sería el comunismo, sí tira muchos elementos de qué es el socialismo. Manifiesto comunista en distintos textos. Manifiesto comunista hay 10 puntos. Uno de los puntos es, por ejemplo, que se elimine, que el proletariado, cuando tome el poder, la dictadura del proletariado, una de las primeras cosas que tiene que imponer es la prohibición de los niños de ser explotados por el capital, por el mercado. Que los niños no trabajen en las fábricas, dice Marx. Marx veía eso con sus ojos en su mundo. Los niños llenos de niños, los niños llenos de niños, qué pelotudez. Las fábricas llenas de niños, en situaciones prácticamente de esclavitud laboral. Mujeres con sus niños que trabajaban ahí en la fábrica. Ese era el capitalismo para Marx. Uno de los puntos, o sea, ¿qué se tiene que hacer en el socialismo como antítesis a eso? La prohibición de la explotación infantil. Hoy eso es una realidad en todo el mundo. El mercado en esa perdió. No, las leyes del mercado no se han logrado imponer, digamos. Se impusieron las demandas, los dictados del proletariado, o sea, su dictadura. En términos etimológicos, la dictadura es del que dicta una norma. Todas las instituciones que lanzan decretos, leyes, son instituciones dictatoriales. Sacámosles el halo negativo del asunto, sino lo que son, dictan normas. Bueno, legalmente hoy es ilegal en todo el mundo la explotación infantil. ¿Existe explotación infantil en el mundo? Sí, existe muchísimo, pero es ilegal. Si te descubren, qué sé yo, vas preso, digamos. No podés explotar a un niño. Eso es uno de los primeros puntos del manifiesto comunista. Y así, derecho a la educación pública, que haya transporte público, pide Marx. Que el Estado imponga que haya sistema de transporte público. No importa que sea estatal o privado, pero que el Estado por lo menos imponga cómo tiene que ser. Educación pública, bueno, ya lo repetí. Impuestos progresivos sobre la riqueza. Marx no está diciendo expropiémosle todo a los ricos. Está diciendo impuestos progresivos sobre la riqueza. El libro que les mostré, que es el que está sostenido de la cámara, Tomás Piketty, por ejemplo, comenta que entre 1950 y 1980 en Estados Unidos los ultra ricos, los más ricos, entre el 80 y el 90% de sus ganancias se les iban en impuestos en Estados Unidos. Y gracias a eso, Estados Unidos tuvo su época de oro. La NASA, fueron el viaje a la Luna en el 69, los primeros en pisar la Luna, los 6 viajes que hicieron. Cosas que si no hubiesen hecho ese sistema impositivo marxista, por decirlo de alguna forma, jamás lo hubiesen logrado, digamos. Y muchos adelantos tecnológicos que se lograron con financiamiento del Estado americano, producto de un sistema impositivo que le quitaba más a los más ricos. Desde Windows hasta los iPhone de Apple, todo eso se hizo con financiamiento estatal. Por más que después haya el cuento liberal del desarrollo de cómo un emprendedor de la nada en un garage pudo construir una multinacional, eso tiene mucho de cuento y poco de realidad, digamos. Bueno, ya me fui al carajo y no quiero hacer esta vaina larga. Piketty, volviendo a un tema de Piketty, porque algunos dirán, bueno, pero hoy los más ricos casi no pagan impuestos. Sí, es cierto, Piketty, eso es lo que le llamamos neoliberalismo, ¿no? Que se han intentado imponer, cuestionar que el mercado, en esta tensión entre tesis, capitalismo y antítesis que están en tensión, pero no es que una eliminó a la otra. En el socialismo sigue habiendo capitalismo. Tomás Piketty va a decir que en los 80 con Reagan en Estados Unidos y con la Thatcher en Inglaterra empezó la revolución conservadora, le llama, un término que me gusta más que neoliberalismo, otros le llaman neoliberalismo, pero es eso, que pagarle muchos y que los multimillonarios cobren muchos impuestos retrocede la economía. Bueno, en la práctica, en este libro Piketty muestra cómo eso
está produciendo el debacle económico que desde esa época a hoy en día tiene Estados Unidos. Y por qué China se ha adelantado a Estados Unidos. Justamente por eliminar ese sistema impositivo que tenía entre los 50 y los 80, donde los más ricos pagaban más. Pero bueno, en fin, lo que quiere decir que hoy el socialismo, en términos de que tenemos jornadas laborales, días de vacaciones, días libres, aguinaldo, décimo, salario mínimo vital y móvil, todas esas cosas, si fuesen por el mercado, por el capital puro, o explotación infantil, como decía, no existiría. O sea, hoy en gran parte Marx vería este mundo y diría: este mundo en gran parte está en su transición hacia el postcapitalismo o el comunismo, como él le llamaba. ¿Qué sería el comunismo? O sea, esa síntesis entre capitalismo y socialismo. Bueno, Marx hace mucho hincapié en el desarrollo de los medios de producción. Él en su época, en el siglo XIX, no conocía las inteligencias artificiales, la robótica y todo el mundo que tenemos hoy en día, pero él sí deducía que las fuerzas productivas, con lo que él veía que era la revolución industrial, iba a llegar un momento que las máquinas iban a poder funcionar casi sin el trabajo humano. O sea que iban a poder existir fábricas donde no haya proletarios, donde no haya obreros. Y así todos los niveles de la industria y de la producción. Y eso iba a implicar la muerte in situ del capitalismo. Porque imagínense que todos los burgueses, como le llama Marx, todos los capitalistas, tengan sus fábricas 100% robotizadas. Toda su producción, ¿a quién carajo se la vende? Si nadie trabaja. Porque tenemos aplicaciones que hacen de periodistas, aplicaciones que hacen poemas, como el chat GPT, o memos para empresas, fallos judiciales, aplicaciones como el DaVinci 2 que hacen obras de arte y ganan concursos de arte, o de edición fotográfica, inteligencias artificiales que hacen guiones de cine, impresoras 3D que hacen carne, o sea, que imprimen carne, o que imprimen ropa, o sea, visualizar un futuro no tan lejano, donde haya inteligencias artificiales que sean diseñadores de moda, arquitectos, ingenieros, abogados, genetistas, médicos, lo que se te ocurra. No es tan descabellado imaginarse eso. Y que todo lo tengamos a un clic de distancia. Con un clic de distancia podamos tener nuestra nota de prensa, nuestra novela, nuestro cuento, nuestro diseño de moda, que podamos imprimir en nuestra impresora 3D. Ese es el fin del capitalismo. ¿Eso implica que se acabó el capitalismo y estamos en el paraíso comunista? No lo implica. Jorge Weinstein bien lo advertía. Ahí es donde es importante, de relevancia, la lucha de clase o la lucha social humana. Este postcapitalismo, que no es capitalismo, puede ser una mierda. Los dueños de las inteligencias artificiales, los robots, pueden ser los futuros señores feudales de un neofeudalismo distópico futurista, donde todos los demás seamos sus siervos y estemos condenados a la servidumbre a los nuevos amos de todas estas tecnologías. Entonces, que todo eso se socialice para que sea más justo. Ahí es donde tiene importancia la lucha de clases. Bien, y acá terminé y veo si meto esta parte en el video para que sea el final.